Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo de Reviews de cómics y otras cosas más. En este capítulo me gustaría compartirles un cómics muy especial para mí. Esta es la adaptación de la película de culto Buckaroo Banzai, que si ustedes han visto en los 80, se transformó en una película muy pedida en VHS, primero por la temática y por lo bizarro, ¿cierto? Y en realidad por la mezcla de géneros que ocurre en la película y con actores como Peter Weller, ¿cierto? Más conocido como Robocop, participando en el elenco estelar de Buckaroo Banzai. La película, para que si ustedes no sabían, está escrita por el mismo guionista que hizo Big Trouble in Little China, Problemas en la Pequeña China, que también una película de Carpenter famosa y que mezcló también varios géneros. Y esta en realidad va por la misma línea, en el fondo junta la historia, ¿cierto?, de Buckaroo, que queda huérfano de chico porque su padre era un inventor y por unas razones ocultas, ¿cierto?, Buckaroo queda sin familia y es criado por el doctor Masato Banzai, ¿cierto? Entonces, la película comienza, y es muy fiel al cómics, comienza con un experimento de una camioneta, ¿cierto? Donde él quiere viajar a una nueva dimensión. Él dice que entre las cosas hay un espacio que se puede viajar en él, ¿cierto? Entre las rocas, entre lo sólido. Por lo tanto, él quiere encontrar la forma de llegar a eso. Y la película parte con ese experimento en el cual primero vemos que está haciendo una cirugía. Aparte es neurocirujano, ¿cierto? Es científico. Y vemos que el experimento toma forma. Tiene también temas de samurái entre medio. El nombre, ¿cierto? Y si ustedes se fijan en la película, él usa ropa de samurái, tiene también un sable, etc. Y lo entretenido que es Buckaroo Banzai y los Hong Kong Cavaliers, que es además un grupo musical, perdón. Y bueno, Richard Pryor's promocionando videojuegos. Y comienza el experimento, ¿cierto? A través de su camioneta especial. Y efectivamente entra a este interespacio, a la octava dimensión, como sale aquí. Pero resulta que en la octava dimensión se encuentra con unas criaturas. Y estas criaturas, ¿cierto?, intentan atacar a Buckaroo. Y el problema es que una de ellas logra llegar a nuestra realidad, ¿cierto?, a nuestra dimensión, en la forma de una pequeña espora. Y en paralelo está la historia del Dr. Lizardo, ¿cierto?, que la película está actuada por John Lithgow y hace un recuento de cuando él era amigo de ¿cómo se llama?, del científico que está ayudando a Buckaroo, y el experimento sale mal. Entonces, Lizardo, ¿cierto?, intenta traspasar la octava dimensión, pero no puede, y al otro lado queda atrapado en realidad en la mitad, y queda atrapado entre las criaturas y nuestra realidad, y eso hace que en el fondo su personalidad cambie y se transforme en una especie de doctor, ¿cierto?, loco, bizarro, maniático, ¿cierto?, en total locura. Mientras la película avanza, vemos que Buckaroo se prepara para un concierto en un bar, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver que Buckaroo Banzai and the Hong Kong Cavaliers se prepara para una tocata. Y vemos ahí en su presentación, ¿cierto? Ahora, es entretenida la historia de cómo este personaje es tan multidisciplinario, ¿cierto? Es aventurero, es científico, es un neurocirujano, tiene una banda de música, ¿cierto? Entonces, tiene un toque bien bizarro. En paralelo, Dr. Lizardo se escapa, ¿cierto?, al ver que Buckaroo logra su objetivo al pasar a la octava dimensión, encuentra la manera de escapar del loquero, ¿cierto? Y vemos como Buckaroo se junta, ¿cierto?, con su grupo y
junta nada menos que a Jeff Goldblum, ¿cierto? Que en esa época no era tan conocido y se transforma en un ayudante de Buckaroo Banzai. En paralelo, Buckaroo conoce a una chica que es muy parecida a una esposa que él perdió, ¿cierto? En una de sus aventuras y le trae muchos recuerdos. Se va a transformar en la pareja de Buckaroo y una nueva pareja, ¿cierto? De las aventuras de Buckaroo. Que al final de la película sabe que continuará, pero nunca existió una continuación de esta película. Y aquí vemos a Buckaroo que explica a un grupo de científicos, ¿cierto? Del país, cómo funciona ¿cómo se llama? Su invención, ¿cierto? Se las voy a mostrar acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que es un aparato, ¿cierto? El Overthruster, que permite en el fondo viajar dentro de la dimensión. Es muy parecido al aparato que hace el DeLorean, ¿cierto? Viajar en el tiempo, pero aquí se llama el Overthruster. Y en eso se contacta con las criaturas, ¿cierto? Que aparecieron en la octava dimensión. Y tiene que, al fondo, comienza la aventura de salvar al mundo de la invasión de los alienígenas, ¿cierto? Que quieren, en el fondo, invadir nuestra Tierra y nuestra dimensión. Entonces aquí cierra el primer capítulo con es Pure Evil de la octava dimensión y vemos, obviamente continúa en el próximo capítulo, pero veremos algo interesante que para los que ya vieron la película ya sabrán qué es lo que es, pero para los que no, se darán cuenta que al final hay unos aliens que están camuflados, ¿cierto? Camuflados como humanos y que también es como un tema que toca John Carpenter con su película They Live, donde varios humanos varios alienígenas usan una piel de humanos para coexistir, ¿cierto? Y comienza la persecución mientras los alienígenas mandan un emisario, ¿cierto? Ahí lo ven, que logra escapar de su pod, ¿cierto? Y como ven también hay una meta historia donde hay cómics dentro del cómics en la vida de Buckaroo Banzai. Entonces, bueno, las criaturas intentan capturar a nuestro amigo Buckaroo. Buckaroo salva al doctor, ¿cierto? Hikita, y logra escapar, pero resulta que nuestro amigo Buckaroo, ¿cierto? Esta es una historia de villanos y héroes y aventuras. No hay más vuelta ni nada más profundo, en serio. En el fondo es como una aventura entretenida con elementos bien fantásticos e interesantes. Y se dan cuenta también que estos alienígenas ya habían llegado a la Tierra, pero habían llegado en la manera de la transmisión que hizo Orson Welles, ¿cierto? Entonces, ahí lo explican, ¿cierto? En Nueva Jersey, cuando Orson Welles en 1938 hace la transmisión, en el fondo, de la llegada de los alienígenas, realmente llegaron y se transformaron y se mezclaron en nuestra sociedad. Y se dan cuenta porque todos los nombres son John Big Booty, John Parrott, John O'Connor, John Yaya, John Smallberries, John Managers, que en el fondo es como un chiste a un nombre común que todavía existe en inglés. Y para que sepan, se llaman Lectroids, nuestros amigos alienígenas. Y los amigos alienígenas logran entrar y capturar a la pareja de Buckaroo Banzai. Y obviamente después tendrá que ir a salvarla. Y aquí vemos todo el proceso donde se preparan para la batalla final, que es que va a ocurrir antes que el Dr. Lizardo pueda, ¿cierto?, traer a todas las legiones de Lectroids a nuestra dimensión. Es muy interesante el diseño un poco de orgánico que tienen las naves, ¿cierto? Y los elementos de los malos, ¿cierto? De los Lectroids. Por ejemplo, esas naves que son como tienen forma de papa y con raíces, etcétera. Entonces le da un efecto o un estilo bien bizarro, ¿cierto?
a la historia. Ahí, bueno, obviamente todos sabemos que Buckaroo Banzai iba a salir, obviamente, heroico de la situación. El doctor Lizardo muere y Buckaroo Banzai vuelve a la tranquilidad con su nueva, ¿cierto?, esposa, y en la tranquilidad de sus amigos con los Hong Kong Cavaliers, ¿cierto? Entonces, el fin es una película entretenida, una película que se lleva a el cómics por Marvel como siempre, y se la recomiendo totalmente. Si no tienen nada que hacer, búsquenla. Se van a entretener, es una película ochentera. El final está parodiado por Wes Anderson en la película de Dr. Seuss. Si ustedes se dan cuenta, esa escena donde van caminando todos por el puerto es una misma escena donde Buckaroo Banzai camina con sus aliados en una locación que es en Los Ángeles. Hay una represa y ahí sale Buckaroo con sus amigos caminando. Una clásica escena. Así es que, bueno, espero que les haya gustado Buckaroo Banzai. Véanla, se entretenerán, van a entretener mucho. Y eso, Buckaroo Banzai hasta el fin. Hasta luego, amigos, cuídense.